Estamos ahora con el doctor Miguel Valverde, ustedes lo conocen, es parte de la casa, y vamos a hablar de un tema que no deja de preocuparnos a los bolivianos, porque imagínense la influenza está lamentablemente cobrando vidas. En Santa Cruz de la Sierra, una pequeñita de solo 9 años falleció a causa de ello. El departamento más afectado, entendemos, por influenza es Santa Cruz. Y lo que nos preocupa es que recién a fines de abril van a haber las vacunas disponibles para la influenza en todo el país. Doctor Valverde, qué gusto tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias. Casimira, sí, todos preocupados, ¿no? Sobre todo por la cantidad de casos que hay en Santa Cruz, que prácticamente ya superan los 450 casos de influenza. Se espera que terminen lo poco que queda del mes con 600 casos. Guay. ¿No? Entonces, de hecho que no todos los casos son con complicación, pero una vez que existen muertes sí nos tiene que llamar la atención, porque significa que han habido problemas en toda la cadena de lo que significan los servicios de salud. Claro, ahora doctor, ¿cómo se diferencia o cómo podemos diferenciar un COVID de influenza? Porque hemos pasado por COVID. ¿Los síntomas son similares? Sí, prácticamente con el nuevo linaje de COVID que tenemos, los síntomas entre COVID e influenza son prácticamente los mismos. ¿No? Dolor de cabeza, fiebre, catarro, malestar en la garganta, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta que en estas últimas semanas se está agregando neumonía viral o neumonitis, cosa que el COVID no lo tiene. Sí. Esa es la diferencia. Y dígame, doctor, ¿esto afecta sobre todo a los niños, como está sucediendo en algunos departamentos del país o en Santa Cruz, o puede afectar también a adultos mayores? Normalmente afecta más a adultos, y lo más llamativo que es adultos jóvenes. Adultos jóvenes, después siguen las personas de la tercera edad y por último los niños, ¿no? Por lo tanto, si hay una menor de edad que falleció por la influenza, podemos ya asumir que hay más pacientes complicados, ¿no? De hecho, en Santa Cruz hay creo que 17 pacientes ya en terapia intensiva, ¿no? Entonces indica que sí, realmente hay una gran afección. Pero la influenza este virus tiene una propiedad muy, muy interesante, puede interactuar con otros virus. Ya en la pandemia se ha demostrado que interactúa con el virus del COVID y por lo tanto la mortalidad que hemos tenido por COVID ha sido más por influenza que por el mismo virus del COVID. También puede interactuar con el virus sincitial respiratorio, que es lo que más afecta a los menores de edad. Y generalmente en los jóvenes y en las personas de la tercera edad va añadido a enfermedad bacteriana. Es por eso que cuando nosotros hacemos un diagnóstico inicial de neumonía, porque la mayor parte de las neumonías son bacterianas y el paciente no mejora, nuestra primera sospecha antes que COVID es influenza. Hay que hacer eso entonces. Hoy en día sobre todo, porque si hablamos hace 1 año y medio, 2 atrás, lo primero era COVID, pero ahora lo primero que hay que pensar es más bien que puede ser influenza, por lo que le entiendo, doctor. Sí, además que históricamente, los dos tipos de influenza que tenemos, influenza A y influenza B, han demostrado que se turna, ¿no? Un año la influenza B es muy sencilla, no causa mucho malestar, y la influenza A es la que provoca más daño y muertes. Otro año es la influenza B la que provoca más daño y luego la influenza A. Se asume que inclusive es por el uso de antivirales, porque eliminamos un virus y el otro aparece, ¿no? Y este año posiblemente sea por la influenza tipo A, ¿no? Todavía faltan los resultados confirmatorios para saber cuál es la predominancia de estos dos tipos de virus, pero hasta donde sabemos que es por influenza A. Ahora, doctor, si las vacunas recién van a estar disponibles, entiendo, en abril y quizás, no sé, fines de abril, como informa el mismo Ministerio de Salud, ¿qué podemos hacer? Porque yo les soy sincera, muchos años me han ofrecido la vacuna de la influenza. Yo tengo las vacunas de COVID-19, pero nunca me vacuné contra la influenza y ahora veo que es un error. Es decir, ¿deberíamos todos vacunarnos contra la influenza o no necesariamente? Bueno, según recomendaciones del OMS, no es obligatoria la vacuna. O sea, se vacuna en personas que tienen enfermedad de base, ¿no? Hay que ver si esta niña tenía una cardiopatía o alguna otra enfermedad.
es obligatoria en personas que tienen sobrepeso, porque tienen de por sí desórdenes respiratorios, enfermedades del corazón y problemas inmunológicos. Pero no toda la población debería vacunarse, ¿no? A excepción cuando ya vemos que por proyección va a haber una elevación de casos. Lamentablemente por el COVID hemos manejado subregistros. Entonces no tenemos una idea exacta de cuál es el techo real de enfermedad por influenza que vamos a tener, porque todo era COVID el año pasado, por más que sea influenza, COVID, ¿no? Entonces uno lo asocia, incluso ahora, le soy sincera, no debe ser COVID, pero bueno, no va a pasar nada. Inclusive antes del COVID, porque desde el 2018 ya no se reportaban los casos de influenza a la OMS, eso llamaba bastante la atención. ¿Por qué? Porque al tener los datos correctos nos permite decir primero cuándo van a ser los casos más graves. Sabemos que Santa Cruz siempre va a ser la más perjudicada porque tiene una gran ola para enfermedades virales respiratorias, incluyendo influenza, en verano, pero ahora ya está llegando al periodo de otoño y otra en invierno. Eso, ¿qué nos permite? Primero planificar la vacuna y el tipo de vacuna. Entonces, lastimosamente en Bolivia ya lo hemos visto con lo del sarampión y estamos volviendo a meter la pata, ¿no? ¿Qué me importa más? La cobertura. Mientras más vacune, mucho mejor, pero la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, tiene un periodo de utilidad, que es el periodo del virus circulante, ¿no? Por ejemplo, la vacuna no está actualizada de la influenza. Ah, ese es otro dato muy importante, doctor. No, porque la vacuna que están utilizando es del stock que corresponde al periodo invernal del año pasado. Claro. Ahora, doctor, estaba escuchando, enseguida volvemos al tema tan importante de la influenza. Hay problemas con las vacunas contra la COVID-19. El gobierno de Rusia está siguiendo un proceso contra el gobierno de Bolivia. ¿Sabe usted algo de eso? Precisamente por este tipo de vacunas, o ese tema no lo conoce. No, en realidad los compromisos que existen lastimosamente son compromisos de comercialización. En otras palabras, hay un compromiso de cuánto deberían comprar al gobierno de Rusia, porque recordemos que la vacuna rusa no ha sido donada, ha sido una vacuna que ha entrado al periodo de compra, ¿no? En cambio, las donadas han sido las vacunas que corresponden ya a la OMS, que han sido aprobadas, que eran desde Pfizer, por ejemplo, la Johnson & Johnson, ¿no? Y bueno, una más ya se me fue, pero son las vacunas que entraron bajo el programa gratuito. ¿Sputnik? Sputnik es la rusa. Ah, es la rusa. ¿No? Entonces, ¿qué pasó con Sputnik? No pasó los controles de calidad, hubo mucha presión porque en realidad se demostró que en otros países no había la eficacia que supuestamente demostraba la vacuna. Y ante la presión de optar por vacunas gratuitas, que era lo obvio, que lo que venía comprobado y por orden de la OMS, redujeron la cantidad de vacunas que deberían llegar por convenio Sputnik. Entonces ahora hay un problema más de tipo comercial porque Bolivia no cumplió con el cupo que prometió a Rusia. Uy, qué preocupante. ¿No? Entonces, bueno, más allá si la vacuna fue útil o no, el vínculo es más comercial. Es más comercial. Bien, doctor, volviendo a la influenza. Hasta que, bueno, podamos o no tener esta vacuna, que usted bien lo decía, personas con enfermedades de base sí deberían tenerla, no es obligatorio. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo que ya estamos habituados? Es decir, si sentimos que estamos resfriados, automáticamente utilizar el barbijo, o estar ahora, por ejemplo en Santa Cruz, que hay tanta gente con influenza, si no estás resfriado, de igual forma, si sales a la calle, salir con un barbijo, o no es aconsejable. Sí, lo mejor ante cualquier síntoma respiratorio es el barbijo, es lo más útil, y el lavado de manos. O sea, van a seguir siendo medidas estándar, ¿no? El mayor problema es la falsa creencia de seguridad que tenemos, porque cuando vacunamos en periodos que no corresponden, claro, las personas piensan que automáticamente al día siguiente ya están protegidos. Claro, o sea, no te vas a contagiar, y no es así. Entonces, por ejemplo, ¿qué se espera? Que primero, la vacuna de la influenza tiene que ser anual y se tiene que dividir según el techo ecológico. Por ejemplo, para los paseños, para el occidente, ¿cuándo es mejor vacunar? No, sabemos que nuestro peor pico es invierno, entonces sí vale la pena que nos vacunemos por lo menos 3 meses antes de invierno, ¿no? Ya por abril ya podemos estarnos vacunando, ¿no? Y estaríamos protegidos. En cambio, Santa Cruz tiene los peores picos en verano, y por lo tanto ellos deberían estar vacunándose por octubre. Entiendo. ¿No?
¿Y cuál es la otra diferencia? De que para el occidente llegaría un lote distinto de vacunas con los virus actualizados hasta verano, podemos decir, del año anterior, y para Santa Cruz llegaría otro lote de vacunas actualizado hasta invierno del año presente. Entonces, de esa manera habría la actualidad viral, ¿no? Que es lo que se pide, porque el virus de la influenza igual muta bastante y no vale la pena que me vacunen con un producto del año pasado porque ya no voy a estar protegido. Bien, doctor, si se sospecha de que puede haber una influenza, hay que hacer laboratorio. Sí. Y luego seguir un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento, doctor? Si es una influenza leve, simplemente sintomático, control de la fiebre, que es lo que más causa problemas. Dependiendo del médico se puede iniciar profilaxis antibiótica. Si ve que hay bastante riesgo que se complique con algún proceso bacteriano, se puede iniciar profilaxis o iniciar inmediatamente se detecte la complicación bacteriana. Si el paciente se complica solamente por el virus o a predominio del virus, que ya requiere internación, que ya requiere terapia intensiva, la recomendación de la OMS es de que tiene que ser según criterio y experiencia del médico. Entonces sí, deberían haber médicos que manejen con mayor expertise este tipo de áreas, ¿no? Antes, por ejemplo, en la primera epidemia moderna que hemos tenido de influenza tipo A, estaba de moda el Tamiflu. Me acuerdo. Sí. Entonces se daba Tamiflu de manera profiláctica. ¿Ahora ya no? Ya no. Dice el Tamiflu solamente en personas que bajo criterio médico, porque ojo, ha bajado su eficacia. Mire. ¿No? Entonces hay otra línea de medicamentos que algunos ni siquiera son antivirales. O sea, es el mismo problema del COVID, ¿no? ¿Por qué me dan un antiparasitario si yo quiero un antiviral? Pero en realidad no es un antiparasitario, es un medicamento anti-RNA, por lo tanto puede afectar al virus, ¿no? Entonces el médico ve si lo que tiene que tratar es al virus o tiene que tratar el problema inflamatorio que provoca, por eso hay anticuerpos monoclonales y otro tipo de medicamentos, o concentrarse más en la sobreinfección bacteriana. Entonces eso ya es una decisión plena del médico en relación a la experiencia que tiene y a la condición del paciente. Por lo tanto, no hay un tratamiento estandarizado. Doctor, quiero aprovecharlo, porque usted es epidemiólogo y se está hablando de un virus reemergente, entiendo, y que se llama, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, Oropouche. Hay varios casos en Pando. Sí, se han reportado 5 casos, todavía falta confirmar otros 5 más en Pando. En Santa Cruz hay ya 2 casos sospechosos, ¿no? Falta la confirmación. Entonces la OMS ya ha hecho la alerta porque a partir de febrero Latinoamérica empezó a tener casos. Brasil, sobre todo, que ha sido el país inicial, luego Perú, Colombia y llegó a Bolivia, ¿no? ¿Por qué se llama emergente? Porque es emergente en realidad con Latinoamérica, pero no con Bolivia. En Bolivia es una enfermedad emergente, porque son los primeros casos que tenemos en 20 años. Ah, mire. Sí. ¿Y el Oropouche qué es, doctor? ¿Cómo se transmite? ¿Puede ser mortal? Sí, el Oropouche se transmite por picaduras. Es un mosquito distinto a la Aedes, ¿no? Es del género Culex. Es un mosquito que más parece mosca, ¿no? Más grande, digamos. Sí, más grandecito, tiene la apariencia de una mosca o de una abeja, no del mosquito típico alargado. ¿Como de un patas moscardoncito? Sí, hasta a veces se confunde como una mosca común y corriente, pero un poco más grande, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que causa síntomas similares al dengue. Entonces la recomendación que se da, que un paciente que tiene síntomas de dengue, es decir, fiebre altísima, mialgias, artralgias, dolor de huesos, de músculos, no, debería sospecharse en Oropouche si la prueba de dengue es negativa. O sea, una prueba negativa de dengue no descarta que este paciente tenga enfermedad seria. ¿Por qué nos llama la atención este nuevo virus? Porque provoca encefalitis viral. Encefalitis quiere decir dolor de cabeza. Como una meningitis. Ah, más como o menos. una meningitis, sí. Así de grave. Algunos pacientes pueden fallecer, ¿no? Otros se recuperan de manera espontánea porque lastimosamente no hay tratamiento. Y no hay vacuna, no existe. No hay vacuna. ¿No? Entonces se caracteriza porque el dolor de cabeza es muchísimo más intenso al dolor causado por el dengue.
¿no? Entonces, esa es la clave, es un dolor que pocas veces se calma, inclusive se está recomendando el uso de opiáceos, medicamentos controlados para el dolor de cabeza, pero sobre todo monitorizar que los pacientes no hagan encefalitis, ¿no? Hasta donde sabemos los casos de Pando no han llegado a encefalitis, han sido casos leves felizmente, pero ya pero hay tratamiento solamente sintomático. En caso que haga encefalitis tiene que el paciente internarse hasta que pase el periodo encefálico y claro, se van a utilizar medicamentos para precautelar la salud del cerebro, ¿no? Por eso es importante que estos pacientes sean diagnosticados a tiempo. Pero más allá de estos síntomas que tiene, bueno, la conclusión general que ha llegado a la OPS de por qué tenemos enfermedades emergentes, y ahora ya se coloca dentro de algunos antecedentes epidemiológicos, es primero, ¿no?, el incremento del narcotráfico, porque rompe barreras ecológicas, porque estas mosquitas estaban en áreas selváticas donde no debería llegar la población, y se ha agregado también el rompimiento de la barrera ecológica gracias a la minería ilegal. Claro. Cosa que vemos en Bolivia, terrible. por ejemplo, por el tema del Madrid y tantas cosas. Miren cómo el narcotráfico, cómo la minería ilegal también afecta a la salud. Imagínense, doctor, para mí esto es totalmente nuevo y esperemos que no existan más casos, ¿no? Sí, lamentablemente ya dentro de la proyección que tenemos se espera que ya sea un virus de incidente en los periodos de calor que tenemos. Claro. Entonces ya a partir de las próximas gestiones ya vamos a ver casos, ya se hace ahora el reporte obligatorio, no solamente ¿Y sabe qué me preocupa, doctor? Que son pocos o contados los epidemiólogos en el país. Es decir, si se descarta, no sé, una fiebre amarilla, ¿no? O cualquier otro problema de este tipo por mosquitos, automáticamente podríamos pensar en un oropuche, pero no todos los médicos conocen, porque usted nos está diciendo que después de 20 años esto se registra en Bolivia. Sí, no, entonces, que en realidad lo más importante en nuestros colegas es que tienen que capacitarse. La capacitación es inclusive gratuita, entran al portal del OPS-OMS, existen videos, existe bibliografía seleccionada y también hay en todas las fuentes que nosotros podemos buscar por internet. Pero más allá de esperar nuevos virus, porque es verdad que siempre nos alistamos a virus emergentes, es adelantarnos a lo que posiblemente pueda pasar. O sea, ¿qué pasa? Lo lógico, ¿no? ¿Qué pasa después de un periodo de lluvias? Hay mayor cantidad de mosquitos. Y una vez que llega el periodo seco y el periodo frío, ya no hay mosquitos, pero ¿qué hay? Los roedores. Sobre todo por todo el desastre que causaron las lluvias, etcétera, etcétera. Y al haber roedores, ¿qué es lo que vamos a esperar, por ejemplo, mayo, junio, julio? Posiblemente antivirus, fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Entonces, antes de que lleguen los primeros casos, que esperemos no lleguen, ya las autoridades deberían tomar acciones de prevención, que es lo que siempre fallamos, no prevenimos, solamente queremos actuar cuando ya hay heridos, ya hay enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, la acción de prevención, como también se hace el control de mosquitos circulantes, que no se ha hecho, es hacer el control de roedores circulantes. De esa manera ya sabemos qué áreas son un poquito con mayor inclinación a desarrollar este tipo de enfermedades, y si controlamos los roedores, vamos a evitar que tengamos pacientes con estas enfermedades serias. Doctor, como siempre, nos quedamos cortos cuando conversamos con usted, nos falta tiempo, pero seguramente lo vamos a retomar en cualquier otro momento. Sí, con todo gusto. Gracias, ha sido un placer. Una pausa breve.